pero vamos a leer todos. Lucas capítulo 10 del 17 al 20. El título de la prédica es Los vestidos de Jesús, piel de tejón. Piel de tejón. Así que todos leamos. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están en los cielos. Amén. Oremos un momento para que tengamos inspiración, para que tengamos guía del Espíritu Santo. Oren por mí para que pueda transmitir bien la palabra del Señor. Dios el Padre, bendice por favor mi espíritu, para que de mis labios, Señor, sean ungidos por tu Espíritu y sean usados por el Espíritu Santo para dar la palabra que da vida, Señor, que es tu promesa, que transforma nuestra forma de pensar, que nos da promesas grandes y preciosas, Señor, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Así que nosotros tengamos el poder y la autoridad de tu palabra, no solamente para predicarla en este momento, sino para ponerla por obra. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, usted dirá, pero ¿por qué dice los vestidos de Jesús piel de tejón en esa cita bíblica? Es que una forma de poder entender esto es porque nosotros estamos mirando el tabernáculo. El tabernáculo es, bueno, primero, Jesús cuando vino dijo: destruyan este templo que yo levanto uno en 3 días. Entonces entendimos ya que no se estaba refiriendo a que verdaderamente destruyeran, sino que si a él destruían, entonces él levantaría un templo al tercer día. O sea, al tercer día levantará la iglesia, ¿sí? Entonces cuando levantó su cuerpo, está levantando la iglesia. Cuando él resucitó, entonces digamos que a partir de ahí, todos los que creen y se bautizan son como piedras vivas para la edificación de la iglesia. Que estamos en este mundo todavía como si estuviéramos en el desierto. Y en el desierto los judíos fue un tabernáculo. Por eso la enseñanza viene desde entender el tabernáculo que se hizo visible Jesús. Cuando él vino, se vio lo que estaba en el tabernáculo, se vio ya visiblemente en él. Entonces uno no diría, pero en ninguna parte dice que Jesús estaba vestido con pieles de tejón. No, claro que no. ¿Qué estaba vestido con pieles de tejón? Pues el tabernáculo. Pero el tabernáculo es una réplica del reino de los cielos o una réplica de Jesús. Él dijo: destruyan este y yo levanto uno en 3 días. Cuando él estuvo acá, estuvo como decir en el desierto. Como lo es verdaderamente. Esto es el desierto. Nosotros estamos viviendo en el desierto. ¿Qué es el desierto? Donde no hay comida, donde no hay agua. En cuanto a la vida espiritual, o sea, usted consigue para la carne lo que quiera, trabajando lo consigue, pero para su espíritu no. Y en medio del mundo espiritual hay serpientes y escorpiones que nosotros no vemos. Cuando Jesucristo hizo el ayuno, dijo que él lo perseguían las fieras del campo mientras estaba ahí. Entonces, ¿por qué dijo Jesús más bien eso? Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. No pude colocar el título tan grande, pero esto tiene que ver precisamente con la actitud que tenía Jesús en el momento de manifestarse como el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué tenía que pasar así? Porque Dios es todopoderoso. Dios es el que creó los cielos y la tierra, y creó a los hombres con un propósito. Y creó también a las bestias, a los animales del campo, con un propósito. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, cuando Dios creó a los ángeles, los creó con un propósito, pero hubo uno que se desvió, cayó en tentación y quiso ser semejante a Él, y él cayó en la tentación. Entonces, dice ahí: yo veía caer a Satanás como un rayo. Dijo Jesús, ¿cierto? Entonces, Apocalipsis capítulo 12. Versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Si quiere, hay unas Biblias. ¿Qué dice? Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. O sea, antes que el hombre pecara, antes que existiera el hombre, hubo una rebelión en el cielo. Y Satanás, en ese momento,
fue lanzado a la tierra. O sea, estuvo en el cielo, pero ya no se halló lugar para él. Entonces lo lanzaron aquí a las tinieblas. ¿Es verdad que estas son las tinieblas? O sea, nosotros estamos viviendo donde fue lanzado el diablo. Aquí está diciendo que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. Lo que pasa es que nosotros estamos viviendo una guerra espiritual y no la discernimos, no tenemos los ojos espirituales para verla. Y tenemos que aprender a hacer eso. Esta prédica es muy importante para nuestra vida de fe, así que por favor preste mucha atención. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén y le dijo que yo voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Pero en el momento del diablo, que es la serpiente antigua, que fue lanzado afuera y cayó a la tierra, él es la serpiente que vino y sedujo a la mujer, ¿cierto? Y luego le dijo que no morirás, coma que no morirás. Luego, ¿el resultado cuál fue? Ya lo sabemos, lo hemos leído muchas veces. Entonces él comió, ellos sí comieron, y Dios le había dicho, si comes morirá. Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. Y la serpiente le dijo, no morirás. Entonces, ¿quién engañó? ¿Dios o la serpiente? La serpiente engañó al hombre. Dios le había dicho no coma, pero el hombre le obedeció a la serpiente, menospreciando la palabra de Dios. La serpiente, si ustedes conocen serpientes, saben, la serpiente es la que muerde y en sus colmillos segrega un veneno. Ese veneno penetra, coagula la sangre. La forma como mata es que tiene una enzima, un ácido, que lo que hace es que la sangre se vuelve como una gelatina y deja de circular, se vuelve pastosa. Y entonces la persona muere por asfixia, por paro cardíaco, paro broncorespiratorio, porque la sangre también circula por los pulmones y por todo, y como todo queda así como gelatinoso, entonces el corazón ya no puede y el hombre muere de esa manera. Pero nosotros sabemos que de todas maneras el mismo remedio o el mismo antídoto es sacado del mismo veneno de la serpiente. Esto ténganlo en cuenta para ahorita que les voy a decir otra cosa. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque es que Dios dio la palabra, ¿cierto? Le dijo no coma para que no muera. La serpiente le dijo no, usted puede comer y no morirá. Es decir, clavó y luego el hombre, su espíritu murió. Lo que está muerto en el hombre, ¿qué es? Su espíritu. Entonces, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte pasó a todos los hombres. Es decir, que la vida está coagulada. El hombre no tiene vida espiritual, está completamente inerte, está totalmente quieta. Entonces, cuando Jesucristo se manifestó, dijo, yo soy la vida y yo soy la resurrección. Pero ¿cómo podría él decir eso? ¿Cómo lo vieron ellos en el Antiguo Testamento? Pues precisamente, en el Antiguo Testamento, vamos a mirar en Deuteronomio, capítulo 8, Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer unas partes nomás, pero por favor léalo usted completamente en su casa. Dice 8.1, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas y seas multiplicado y entres y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mire, escuche un momento. Nosotros ya estábamos muertos, ¿cierto? Pero Dios nos dio vida. Nosotros estamos creyendo que Él nos dio vida, ¿cierto? Por medio de Jesucristo. Pero cuando uno recibe la vida, que esto ya lo hemos predicado durante todo el año, nos bautizamos, creemos en Él, entramos en Él, resulta que es muy posible que el hombre pueda ser engañado por Satanás. Mire lo que dice en Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Es que hay personas que se dejan seducir fácilmente, se dejan engañar. Después de que Dios les ha dado vida, hay otros que no tienen vida, está bien, los que no están vivos, pues uno no puede decir que el diablo los engañó porque ya los tiene engañados.
Ellos viven bajo maldición. ¿Cuál fue la maldición del hombre? Que estará muerto, que si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Es decir, nuestra relación se perderá. Y Él, que es el fuente de la vida, Él es el que nos creó. Y Él es el que nos creó para que llegáramos a ser su imagen. Por eso la prédica pasada es que si nosotros vemos su gloria, podemos parecernos a Él. Y si nos vamos a parecer en Él, tenemos que parecernos a Él en todo. No podemos decir que somos cristianos, sino parecernos al que es la imagen de Dios. Tenemos que ser la imagen de Él. Pero nosotros podemos ser fácilmente por la serpiente engañados como Eva, diciendo, no, tranquilo, no va a morir. Lo que está haciendo, no va a morir. Resulta que hace tiempos ya el veneno entró, cauterizó los sentidos y ya no tiene capacidad de discernir entre el bien y el mal. Y puede inclusive estar viniendo, pero su espíritu está muerto. Está coagulada la sangre. ¿Cómo lo sabe? Si de su boca salen las palabras que da vida. Es una de lo que dijo Pablo en 1 Corintios 11, 27, 11, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y tal. Dijo, todas las veces que lo hicieren, hágalo en memoria de mí. Dijo, que coman mi carne y beban mi sangre hasta que yo vuelva. Hay que llevar, y los que la toman y la comen sin discernir, entonces dice que pueden llegar a morir cuando nadie discierne, ¿cierto? No vamos a leer eso. Tarea, 1 Corintios 11, 23. Es muy larga la prédica hoy, entonces voy a tratar de no leer todos los versículos bíblicos, sino los más importantes. En internet voy a subir las citas que pueden tallar toda la expresión de la palabra. Es que quiero terminarla. Voy a tratar de hacer todo lo posible de terminarla para que pueda entender la piel de tejón como el vestido de Jesús, porque ya hablamos, Juanita me hizo muy amablemente 2 pieles. La semana pasada hablamos de la piel de los carneros teñidas de rojo, y ya pues no voy a repetir mucho hoy eso, pero el tabernáculo, sobre el tabernáculo estaba por debajo la piel de los carneros teñida de rojo, y luego encima estaba cubierta la piel de tejón. Así era el tabernáculo. ¿Por qué la piel de tejón? Porque ya hablamos de esto. Estas dos hacen algo, hacen como si tuviera vida, como si los tejones tuvieran vida, pero los tejones estaban muertos y los corderos estaban muertos, o sea que todo lo que estaba haciendo era muerto, no producía vida, solamente era un ejemplo para que nosotros al ver la verdad podamos entender dentro de Jesús es el verbo que tiene la sangre, que fue la semana pasada que hablamos, que es el verbo que viene teñido en sangre, que es la parte que no se ve. Y luego por encima es piel de tejón como un vestido de Jesús, que no es el visible que se veía como el de una sola, como ya lo predicamos una vez, que lo vistieron de púrpura, sino que este es el vestido invisible que solamente se debe ver visible en el momento de obrar y de hacer su trabajo. Entonces, cuando el hombre pecó, el hombre se alejó de Dios, y al alejarse de Dios, entonces Dios quiere buscarlo, y a través de Noé, se acercó y los enseñó cómo se libraban los que tienen espíritu y los que no tienen espíritu. Los que no tienen espíritu morirán. Esto es un juicio para toda la carne. Esto es un juicio que nos habla del juicio venidero. Los que no tienen Espíritu Santo, pues serán una cosa, y los que tienen Espíritu Santo son otro. O sea, el mundo va a ser dividido. El próximo juicio es entre los que tienen Espíritu Santo y los que no tienen Espíritu Santo. Por eso es tan importante ver lo que pasaba en el Antiguo Testamento, que es lo que nosotros, después de venir Jesús, podemos entender para que nosotros podamos aprovechar. Y en cuanto a Abraham, él fue el quien obedeció a Dios y conoció a Dios Todopoderoso. Abraham vio que acercándose a él, Dios lo consideró una fe tan grande que lo consideró amigo. Porque él era de los que Dios le decía y él obedecía. Dios le decía, ve y sacrifica a tu hijo, te voy a dar tal. Él le creía todo a Dios, todo se lo creía a Dios, todo. Voy a hacer de ti una nación grande, vete a tu tierra y tu parentela. Salió. Sara, tu mujer, tendrá un hijo, ya siendo viejo, creyó y lo tuvo. Mira, venga y entrégueme a su hijo aquí como sacrificio. Él fue y lo sacrificó. O sea, él no le reparaba, no sacaba disculpas. Ay, no, Señor, es que, ¿cómo voy a llevar a mi hijo, mi único? No. Ay, pero es que mi esposa toda chuchumeca. No, nunca le dijo, no creo que pueda. O sea, él es el que conoce al Dios Todopoderoso. Y nosotros desafortunadamente no conocemos a Dios y dudamos de todo su poder. Lo que no hizo Abraham, lo que no hizo Noé y lo que no hizo en algunos discípulos que vieron a Jesús. Entonces en el Antiguo Testamento, cuando Dios se acercó a ellos a través de Abraham, luego le dijo que de tu descendencia habrá un pueblo, y ese pueblo va a quedar prisionero en un país, pero luego yo lo sacaré con gran poder y los llevaré a la tierra que fluye leche y miel, la tierra que Dios le había mostrado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Esa es la promesa para los judíos. Entonces ellos efectivamente pasó tal como Dios le había dicho a Abraham. Murió Isaac,
murió Jacob y llegaron la descendencia y el pueblo se multiplicó como Dios lo había dicho en Egipto. Pero cuando llegó el tiempo de la promesa para poderlos trasladar a la tierra prometida, tenían que salir, atravesar un mar y llegar a un desierto. Eso todo es parábola de lo que nos está pasando a nosotros. Nosotros estamos en este mundo donde no hay vida. Cuando Dios creó este mundo, no dijo que aquí está la vida, sino que es la oscuridad y las tinieblas. Y ya sabemos que el que estaba encerrado ahí, como en una prisión, es la serpiente antigua. Es donde nosotros vivimos. Nosotros no estamos viviendo en el cielo, no estamos viviendo en el paraíso, no estamos viviendo en el infierno. ¿Dónde estamos viviendo? En una prisión oscura, grande, gigantesca, donde fue lanzado el diablo y Satanás, que Jesús dijo: yo vi caer a Satanás como un rayo. Entonces cuando ellos estaban atravesando el desierto, entonces Dios los probó con esta palabra, les dio la ley para ver si ellos obedeciendo, podía introducirlos a la tierra que produce leche y miel, a la tierra que era deseable, al sitio donde todo el mundo quisiera tener paz y tranquilidad. Yo pienso que a uno le gustaría tener una finca, pero no una finca donde haya bandidos, sino donde pueda disfrutar y tenerlo todo. Ellos querían tener no una finca, sino una nación, era una familia. Es que la familia era la familia de Abraham. Era una familia. Es que uno aquí vive como pueblo, pero uno, si acaso su familia es uno del otro, pero el resto no son familia. Pero ellos vivían como una familia muy numerosa de miles de personas que saben: este es el hijo de tal, este es primo mío, este es el primo de la prima del primo, mire que sea el tataranieto de mi abuelito, ay, mi tatarabuelo. Yo veo a Juanita que cuando se encuentra con un chucureño, terminan hablando y van a ser familiares. Yo creo que los judíos es lo mismo, se pueden hablar entre ellos y se conocen quién es su papá, ay, él es tío mío de mi abuelo, porque es muy parecido. Ellos eran una familia. Por eso digo que la noche familiar es muy importante, porque se une mucho más, que el propósito de Dios es hacer la familia. Por eso papá, mamá e hijos. Ese es el orden de Dios establecido, porque es el orden que nosotros tenemos ahorita como iglesia. Que así como el hombre y la mujer se casan, nosotros un día nos unimos a Jesús para llegar a tener hijos espirituales para Dios. Ese es el plan de Dios. Pero ¿qué hizo el hombre? El hombre, como desobedeció, se fue, y Dios quiere ahorita recuperarlo, pero quiere ver si el hombre es capaz de obedecerlo para recibir la vida o no. Ya desobedecieron y están muertos. Voy a tener misericordia de ustedes. Solamente que les voy a mostrar por medio de la parábola cómo pueden creer en mí, y luego cuando crean y se bauticen, cómo van a vivir ustedes o cómo van a seguir viviendo en el desierto. Nosotros, después de que creímos, ¿qué pasó con el bautismo? ¿Qué pasó con nosotros? ¿Dónde quedamos? ¿Ya no fuimos para el cielo? No. ¿Dónde estamos? Salimos de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de su Hijo, pero todavía no hemos entrado. Como los judíos no habían entrado a Canaán de Galilea, estaban en el desierto, nosotros después de ser bautizados estamos en el desierto. Cuando ellos salieron de Egipto fueron bautizados también por el agua, eso ya lo vimos en otra prédica. Cuando pasaron el agua fueron bautizados por Moisés, para ahorita ya no pertenecen a Faraón, sino que pertenecen a Dios, son el pueblo de Dios. Antes parecía como el pueblo que le servía a Faraón. Cuando nosotros no creíamos en Jesucristo, pertenecíamos al diablo, a la serpiente antigua. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a la serpiente cuando equivocó al hombre, cuando lo engañó, le dijo: ahora sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Si polvo comerás todos los días de tu vida, dígame su merced si es el alimento para la serpiente o no. Si usted todavía no cree que es alimento para la serpiente, vuélvele a la Biblia, y hay que entender el mundo espiritual, porque Dios lo declaró. Si ya está muerto, se lo puede tragar, no hay problema, ya está muerto. Le dije que no coma para que no muera. Yo le dije que no coma para que no muera. ¿Y qué hace la serpiente para degullir? Pues primero lo envenena, lo priva, y luego lo degulle y se lo traga. Entonces, no, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La tierra la dejó bajo maldición. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos? Estamos rodeados de serpientes y escorpiones. Después de ser bautizados, viendo el mundo espiritual, está lleno de las serpientes y los escorpiones. Pero sí, pero pastor, yo no he visto parecido, no para en tierra caliente en algunos sitios. No, no se está refiriendo a eso. Está hablando es de la similitud que hay entre las personas que son como serpiente y las personas que son como escorpiones. ¿Sí? Hay personas que se parecen como a serpientes. Salmo 140 escribí. Salmo 140. Ahí está escrito, pero leámoslo en la Biblia. Salmo 140, versículo del 1 al 5 dice: líbrame, oh Jehová, del hombre malo.
Guárdame de los hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Aguzaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Déjamelo hasta ahí. Ahora vamos a ver Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 10. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de ellos. Igual que la serpiente, no tiene temor de Dios. Mire, hay las personas que hablan, pero por debajo tienen el veneno de la serpiente, que coagula. No están lejos de nosotros. Cuando hablamos de los violadores, cuando uno tiene niños, no están lejos de nosotros los violadores. A veces los mismos primos, los mismos hermanos, los primos padres violan a sus hijos. Ahí dentro de la propia sociedad hay una corrupción. Cuando uno ve las estadísticas de las personas que son violadas, de los niños y niñas que son violadas, a veces son los abuelos, a veces son los tíos, a veces son parientes muy cercanos porque tienen la confianza. Lo que hizo la serpiente fue ganarse la confianza de la mujer y la engañó y la comió. Dentro de nosotros hay las mismas personas que hablan a sus propios hijos. Ay, no vaya a la iglesia. Ay, mire, pero ¿para qué cree usted? No, es que mire, es que allá está cauterizando la conciencia para que ya no reciba allá no tiene, no pasa nada, no. Puede ser que uno no vaya, puede ser que, mire, yo le digo, cuando haga cualquier cosa, se lo digo con todo mi amor, y se lo voy a decir como lo dice en Eclesiastés 12:11, con esta palabra, Eclesiastés, para que usted por favor me entienda, Eclesiastés 12:11, ¿qué dice? Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación dadas por un pastor. ¿Sí? A veces las palabras de un pastor son como eso, Eclesiastés 12:11. Si quieren no lo busque allá, lo busca en la casa. Se lo estoy leyendo. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por el pastor. ¿Por qué? Porque es que cuando uno predica la palabra es como eso que clava, como un aguijón que de pronto molesta, pero no es el aguijón que mata, sino el aguijón que no le deja hacer lo que la carne quiere. Porque es como las palabras de sabios, no es la palabra que destruye, sino que esa sabiduría, si escucha, entonces, no, yo mejor me quedo quieto, mejor no hago eso. ¿Por qué? Porque es la palabra que es como el aguijón que me paraliza, o sea, me da temor también. No me estoy refiriendo a ese tipo de palabras, estoy hablando de las palabras que vienen con engaño para destruir su vida de fe. ¿Usted sabe cuántas veces he tenido yo que declarar verdaderamente sin poder las palabras que han llegado a mí como veneno letal de la serpiente? Es mucha la gente que nos habla, que no conoce a Dios y que son discípulos o que son hijos del diablo, verdaderamente. Jesucristo dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, cuando con mentiras engaña a uno a otra persona, está haciendo el veneno de áspides debajo de sus labios para poder alejar y matar. Lo que el diablo quiere es, aléjese de Dios y sírvame a mí, no se acerque a Dios, y esas son las palabras venenosas de la serpiente. Uno tiene que tener mucho cuidado. Yo en cuanto a la palabra, yo casi nunca digo que no haga o se haga, sino cuando veo que hay que reparar algo, no, hay que hazlo así, y a las personas que se están desviando, yo sé que las palabras que digo de pronto a veces son, no, pero es que hablar con él es que es muy frío, yo le digo que sí puede, y hágalo para que más bien sea engañado por el diablo. Lo estaría engañando. Yo no puedo engañarlo, tengo que decir la palabra
que puede verdaderamente darle vida a su espíritu. A ustedes o a nosotros nos conviene es recibir la palabra de Dios, discernir quién es la serpiente que está tratando de cauterizar mi conciencia y que me aleja del Señor, que no me deja ser verdaderamente el que tiene esa potestad de hollar serpientes y escorpiones. Cuando nosotros hablamos de esto, entonces volvemos nuevamente a Deuteronomio, capítulo 8. Deuteronomio, capítulo 8. Dice, vamos ahorita a leer desde el versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos. Dije Deuteronomio 8, 11. Para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en las que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieses se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del Pernal. Bueno, hasta ahí vamos a entender. Él los hizo salir de Egipto y los mandó a un desierto donde había serpientes y escorpiones. ¿Acaso ellos no sabían que en el desierto estaba lleno de las serpientes y los escorpiones? Pues claro, Él sabía. Sin embargo, allá hubo unos que se rebelaron contra Él, ¿cierto? ¿Y qué hizo Dios? Entonces les mandó serpientes ardientes, porque se rebelaron. Entonces los mordían y los mataban. ¿Qué dijo Dios? Bueno, levante una serpiente en el desierto, una serpiente de bronce, y cuando uno se ha picado, entonces que vaya y mire, y entonces la persona va a sanar. Tiene que obedecer solamente. ¿Por qué? Porque Él los está engañando que ustedes tienen que volver atrás. O sea, usted los está haciendo pecar contra mí en no obedecerme. Y eso es un engaño de la serpiente antigua. Pero ustedes algún día van a mirar dónde va a quedar la serpiente antigua. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Jesús en cuanto a eso? Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué? ¿Por qué? Que de la manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, sino que tenga vida eterna. Cuando estaban en el desierto, Él les dio el tabernáculo, y en el tabernáculo tenía el lugar de la ofrenda, de donde se hace el sacrificio, el lugar del lavacro, y luego venía el lugar santo y el lugar santísimo, y es esta parte la que estaba cubierta de pieles de carnero cubiertas de sangre, teñidas en sangre, y encima tenía la piel de tejón, ¿sí? Lo cubría así, y por debajo estaba la otra. Por ahora vamos a enseñar solamente estas dos, vamos a avanzar más porque no puedo coger las otras. Sí, era así. O sea, ellos veían así el tabernáculo. ¿Y por qué? ¿Por qué así? No voy a explicar nuevamente, como les dije, lo de la piel de carneros teñida de rojo, sino que vamos a entender la piel de tejón. Resulta que los tejones son los animales que Dios creó, que es un animal que vive muy solitario, vive en muchas partes del mundo, pero habita mucho en el desierto. Y adivine cuál es el alimento de los tejones. Las serpientes y los escorpiones son su manjar. Tejona, serpiente y a los escorpiones, como Danilo al aguacate. Me encanta el aguacate. No le tengo miedo a subirme un palo de aguacate y comerme un aguacate. No me encanta. Los tejones dirán, me encanta la serpiente. Es que se le hace agua a la boca. Es un animal que no le tiene miedo. ¿Cuántos no le tienen miedo a las serpientes? Tiene una serpiente y todo el mundo sale a correr. Veo un escorpión y todo el mundo corra. Ese animalito es el único animal que no le tiene miedo, que anda solo y lucha con ellos. Les voy a enviar un video, lo voy a subir por Facebook y se lo voy a enviar por WhatsApp para que lo vean. Para que ustedes vean como National Geographic muestra a los tejones devorando serpientes y escorpiones porque es su alimento y no tiene ningún temor. Se lo come. Entonces, ¿por qué estaba cubierto de pieles de tejones? ¿Sabe? Los tigres tratan de coger los tejones y le echan muela.
Es un cuero duro, muy fuerte. ¿Los colmillos de las serpientes alcanzan a penetrar? Sí, ahora les voy a decir qué va a hacer. Pero lo más importante es que la piel de tejón es la piel como, digamos que en la creación que Dios creó, ese animal como creó las serpientes para hablarnos del diablo, creó el tejón para hablar de la actitud del Hijo del Hombre, cómo se puede lanzar sobre la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y no le pasa nada. ¿Qué dijo en Génesis capítulo 3:15? Génesis 3:15. Génesis 3, vamos a leer desde el 14. Génesis 3:14. Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, ahí nos puso en guerra con él. ¿Sí? Y luego, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Tú le herirás en la cabeza, es decir, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, pero cuando le vaya a aplastar la cabeza a la serpiente va a alcanzar a morder el calcañal de la simiente de la mujer. Una de las partes más débiles del tejón es las paticas, la parte más delgada. Entonces, en National Geographic muestra cómo una víbora, que es de las más venenosas, coge un tejón y en esa lucha, él sin miedo se enfrasca en esa pelea y le da y se revuelca hasta que la mata, pero entonces la serpiente alcanza a morderlo. Y el animalito parece que ¡pum!, se muere. Y queda como dormido. Y a las 3 horas, ¡pum!, se despierta. Increíble. Es que piel de tejón y el verbo teñido en la sangre es la actitud de Jesús, ¿sí me entienden? El antídoto, la palabra de Dios es como aguijón, como cortante. O sea, la palabra de Dios puede producir la muerte de una persona. ¿Cómo la produce? Por medio de la ley. ¿Qué dio Dios para condenar al hombre? La ley. Todos los que están bajo la ley están bajo maldición. Es decir, les espera el infierno. ¿Por qué? Porque por las obras de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, es que el hombre conoció la ciencia del bien y del mal. Quiere decir es que entendió qué es bueno y qué es malo y qué es pecado y qué no es pecado, y él no debía saber qué es eso. El hombre no debía haber experimentado qué es la muerte, pero por la desobediencia experimentó la muerte, y ahorita sabe qué es bueno y qué es malo en cuanto a hacer cosas buenas, hacer cosas malas y detectar y juzgar a los demás. Eso está mal, eso había que repararlo. ¿Qué lo reparó? La gracia. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿La ley es palabra de Dios? Sí. ¿Qué es lo que busca la palabra de Dios? Romanos capítulo 3. Romanos, esta palabra la tenía cocinando hace como 2 meses más. Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede. O sea, ¿para qué es? Lo que la ley dice es para que todo el mundo quede bajo el juicio. O sea, si Dios va a hacer un juicio y la gente está creyendo la ley, que por la ley se va a salvar, entonces se está yendo cada rato más y más a la muerte. Se está coagulando cada vez más y más la posibilidad de tener vida. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, usted quiere saber que sea para el infierno, entonces diga soy un pecador. Pero usted quiere salvarse, entonces tiene que creer la sangre de Jesucristo, que viene de lo que vino vestida la palabra. La palabra vino ahorita vestida, teñida de sangre, que fue la prédica de la semana pasada. Estamos uniendo las dos prédicas para que usted pueda entender que cuando usted se enfrenta al diablo y usted no le tiene miedo, tiene que tener plena certeza que dentro de su espíritu está la palabra teñida de la sangre. Y que así como ese tejón a las 3 horas se levanta otra vez porque tiene un antídoto él y tiene el poder para eso, la palabra de Dios, que es la gracia, es el antídoto que hace que nosotros volvamos a tener vida. Por eso la gente que va a una iglesia y no recibe la palabra teñida de la sangre está viviendo para su carne, pero no está viviendo para su espíritu. El vestido de Jesús en cuanto a la piel de tejón es que Él es el que viene vestido
ante la serpiente, que la serpiente sabe que él no le tiene miedo. La serpiente sabe que el que le va a aplastar la cabeza es él, que el Señor es el que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Pero el escorpión es la palabra que Dios envió para que puedan matar a los que creen. Primera de Corintios capítulo 15. Primera de Corintios capítulo 15. Desde el versículo 51. Miren cómo comienza diciéndolo. Dice, he aquí os digo un qué. Léanlo por favor todos, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51. 51. ¿Sí? ¿Están todos ya? Bueno, ¿qué dice? He aquí os digo que un misterio. Mira el misterio, pónganme cuidado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de lo incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en su victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. ¿Entienden? ¿Qué es la ley? La ley es el aguijón, y el pecado es el poder de ese aguijón para matar. La persona entre más depende de la ley, más poder tiene el aguijón para matar. La ley salió de Dios, usada por la serpiente, es la palabra que a la serpiente le permite matar, destruir. Y la ley, o sea, cuando envió la ley, no comerás, la serpiente lo engañó y lo mató. Luego Dios envió la palabra que es como el aguijón, es como el escorpión. ¿Por qué? Porque el escorpión dice, ¿dónde está? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, por el pecado, cuando una persona ha pecado, quiere decir que el aguijón me mató. Pero el poder que tiene ese aguijón para matar es la ley. Entre más ley, más poder para matar, porque ya es pecador. Pero si le aumentó los 10 mandamientos y le dio toda esa ley y está desobedeciendo, pues más poder tiene para matar. Entonces, ¿qué dice el 57? Mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿No le respiro? La gracia. Es que Juan capítulo 1, versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. O sea, pero la ley no salvó, ¿cierto? La ley no salvó a nadie. Si hubiera sido salvo por la ley, por guardar la ley, entonces Jesucristo no hubiera muerto en la cruz, pero murió en la cruz para librarnos de la ley. Ahora, a Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. ¿Acaso Dios le tiene miedo al diablo? Y nosotros sí le tenemos miedo al diablo. ¿Dios le tiene miedo a la muerte? Nosotros le tenemos miedo a la muerte. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque todavía está anestesiada la conciencia porque no tiene el poder de la palabra que le da vida, para que usted también pueda entender que si el Señor estuvo revestido de los pieles de tejón, a nosotros se nos ha dado esa potestad, como si estuviéramos revestidos también de piel de tejón, y por dentro de nosotros está la palabra de Dios teñida en la sangre que transformará la muerte en victoria. Por eso está diciendo aquí, ¿dónde estaba muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? ¿Sí? ¿Dónde va a estar? Si ya el aguijón era la ley y el poder de la ley para matar era la ley. Entonces ahorita ya que nos libró por medio de la muerte de Jesucristo, entonces pues ya nosotros no tenemos nada que ver con la muerte. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos creer en Jesucristo, nos bautizamos y decidimos entrar en Él, vivir con Él y alimentarnos de Él para tener la misma naturaleza. Porque fuimos creados para que fuéramos hechos a la imagen y semejanza de Jesucristo. Diga, si yo le digo, vístase de piel de tejón, ¿usted me creería?
por debajo tenga como la piel teñida de la sangre. O sea, nosotros tenemos que ser transformados un día. Si ya está la palabra de Dios, si está teñido en sangre, el día de su muerte todo eso se transformará de un cuerpo corruptible que se lo puede comer las serpientes a un cuerpo incorruptible que no quedará en el sepulcro. ¿Dónde está la victoria del sepulcro de Danilo? No, ahí no está Danilo. Porque cuando yo salga, mi cuerpo también será transformado a la imagen de Jesucristo, porque dentro de mí está el verbo teñido en sangre y siempre viví como enemigo de la serpiente. Como enemigo, luchando contra él. Os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿No le parece increíble esa palabra? Por eso, si uno entiende que el Antiguo Testamento estaba en estas dos pieles, no puede entender la potestad que nos ha sido dada hoy. Colosenses capítulo 1, Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. Ay, me pasó. Desde él, vamos a leer desde el 8, vamos a leerlo para que entienda completamente toda la estructura. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según tradiciones de hombre, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Es decir, que la serpiente no lo pique, sino que oye la serpiente. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en la cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos a Jesús. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz como a la serpiente. Clavándola en la cruz como la serpiente. ¿Sí entiende? Lo que hizo la serpiente, que nos quería matar, la serpiente terminó allá. Condenada, ella es la que termina siendo condenada, porque el acta que nos era contrario, ahora Jesús tiene cómo acusar a la serpiente, porque sabe que nos engañó y nos mató y que el asesino es él. Pero si nosotros nos desviamos y nos dejamos seducir por él, correremos la misma suerte. Hermanos, no podemos hacer eso. ¿Cómo podemos en este mundo tenemos la oportunidad de hollar serpientes y escorpiones, hacernos enemigos de las serpientes? Que cuando Jesús le dijo a la mujer, dijo, ahí tu hijo, ahí a tu madre, a él le dijo que pondré enemistad entre ti y la mujer. Nosotros no podemos ser amigos de la serpiente. Nosotros no podemos dejarnos seducir con sus palabras infladas de que esto no es. No podemos dejarnos llenar nuestra cabeza de puras maldiciones, porque su pulcro ha abierto su garganta y veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Cuándo sale la palabra de la boca llena de verdad, llena de sangre, llena de vida? Estamos conviviendo entre las serpientes y los escorpiones. A mí muchas personas me dicen que la ley. Yo sencillamente, a mí me han tratado de picar con él, pero yo digo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Gracias a Dios por Jesucristo dentro de mí. Estoy lleno de la sangre y de la palabra de Dios que está transformando mi ser. Y yo con esa potestad de la palabra y con el poder de la sangre, yo puedo tener la plena certeza que puedo enfrentar serpientes y escorpiones, expulsar, echar fuera demonios, sanar a los enfermos, porque eso fue lo que Jesucristo nos mostró. Lo que esos animalitos mostraban en el desierto, cómo se tragaban a las serpientes y a los escorpiones, Jesucristo está diciendo exactamente lo que les pasaba a ustedes en el desierto, y que pusieron la serpiente y no morían. Les estoy diciendo a ustedes también lo mismo. La misma potestad que tiene un tejón que ustedes vieron en el tabernáculo, que así me presentaría, así me estoy presentando, y lo vieron. Los que estaban ahí lo vieron cómo expulsaba demonios. Es que cuando Jesucristo los envió, tienen que leer todo el capítulo 11 de Lucas, ¿no? 11, porque es que él llamó a 70 más. No solamente estuvieron los 12, estuvieron 70. Él llamó a 70, dice, después del capítulo 10, Lucas capítulo 10,
Versículo 1 dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar donde él iba a ir. Es que cuando yo voy a ir a visitar su casa, o usted va a visitar la casa de alguien, y si la gente entiende que cuando usted visita la casa de una persona, es Jesús quien lo está visitando, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está en mí, porque la sangre de Jesús está en mí, porque el nombre de Dios está en mí. Cuando yo voy a su casa lo está visitando Jesús. Cuando usted está enfermo, usted no buscaría a Jesús para la enfermedad. Entonces viene a la iglesia y el pastor ore por mí. ¿Por qué? Porque considera que la palabra, el testimonio está en mí para que yo pueda orar por usted, para que pueda expulsar los demonios, porque esa potestad recibimos nosotros. De hollar serpientes y escorpiones, poner las manos sobre los enfermos y sanarlos. Pero tiene que reconocer esa potestad, o le va a dejar la potestad a la droguería que le diga cómo va a sanar su enfermedad, o al médico. Yo prefiero que le entregue esa potestad al Señor. Diga, Señor, prefiero que a ti, porque dice, luego dice, la verdad es mucho. Bueno, más adelante dice, y del versículo 3, y aquí yo os envío como corderos en medio del lobo. Cuando usted va, tenga la plena certeza que los lobos tienen apetito por las ovejas, como la serpiente al polvo. Ustedes nunca han visto una serpiente comiendo polvo, nunca. Pero se ha visto picando gente y matando gente, ok. Pero también se ha visto lobos comiéndose ovejas. Entonces hay lobos que se comen las ovejas de la iglesia, las destruyen. Luego dice 9, sanad enfermos, ¿qué? 8, en cualquier lugar donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante y sanad a los enfermos que hay en ella y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, sacudid el polvo saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos en contra de vosotros. Es decir, es el testimonio de que la persona fue a llevar la palabra, que eran palabras como aguijones, como clavos, para que lo hicieran arrepentir, pero no, entonces, para que tenga testimonio, pero sabe que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y yo os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Es decir, Sodoma fue la ciudad que por medio de la vida inmunda, que tenía relaciones hombres con hombres y mujeres con mujeres, Dios la castigó con fuego. Va a haber un fuego peor, que es el fuego del infierno, donde allá murió la carne, pero este fuego es fuego del infierno donde no se apaga nunca, donde el gusano no muere, donde el quejido y lamento nunca pasará. ¿Por qué? Porque no está obedeciendo. Entonces dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, el juicio será más tolerable, el juicio será más tolerable, el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Bueno, el 16, el que a vosotros oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. El que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Será la próxima prédica, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Marcos capítulo 15, Marcos capítulo, con eso termino, Marcos capítulo 16, versículo 15. Y por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es la potestad del que ha sido revestido de Jesús. Que nosotros no le tenemos miedo a los demonios. Cuando hay un demonio, expúlselo, no le tenga miedo. Si hay una persona que le está hablando mal de la ley, que usted tiene que hacer que esas palabras sean transformadas por el poder de la sangre y de la gracia de Dios. No deje que lo mate, no deje que lo aleje. Más bien, hágase discípulo de Jesús, que es capaz de enfrentar a todos esos religiosos. ¿Qué le dijo Juan el Bautista a los religiosos que estaban bajo la ley? Generación de víboras.
Porque ellos mataron a Jesucristo, porque sabían que verdaderamente se estaba metiendo en la cueva de las víboras. Pero cuando lo mataron en la cruz, fue como si haberle clavado los colmillos en el calcañal, pero Dios lo resucitó porque en Él estaba la vida. Y Él no resucitó por su gloria, sino por la gloria del Padre, porque fue Dios quien lo resucitó. A nosotros nos dejó Jesucristo, al derramar su sangre, nos dejó la palabra teñida en sangre para que nosotros comiéndola y bebiéndola podamos tener eso que Él no tuvo en el momento de su muerte. En el momento de su muerte Él había podido revivir por su sangre. ¿Por qué lo puedo decir? Porque a Pablo le pasó. Hechos capítulo 28, por favor, léalo de tarea. Pablo también, cuando fue a predicar, estaba echando unas hojas para hacer la fogata y salió una víbora y lo picó. La gente de allá pensó, uy, este man hizo alguna cosa mala. ¿Por qué? Porque pensaban que Dios había hecho juicio porque una víbora lo había mordido. Entonces dijo, uy, no, este va a morir aquí. Y cuando vio que él apenas quedó la víbora, la botó y siguió como si nada. ¿Por qué? ¿Acaso no pudo haber eso pasado también con Jesús? ¿Acaso Él no podía haber resucitado de la vida que Él tenía? Sí, pero Él nos dejó su sangre, nos dejó su palabra, nos dejó su vida, para que nosotros, teniendo esa vida, tengamos su resurrección. Porque seremos nosotros el cuerpo revestido de la palabra, de la sangre, y que en este mundo somos enemigos de la serpiente y nos las podemos hollar como lo hace el tejón. Nos los tragamos. Ahora la serpiente no nos come a nosotros nos tragamos la serpiente. No tenga problema, no le tenga miedo a echar demonios, no le tenga miedo al que dice que la iglesia, que Jesús que lo va a sacar a usted, que se perdió. No le crea, no deje que el aguijón entre y cause ese daño en usted, que lo aleje de Dios, lo mate. Óyelo, o sea, sáquelo. No crea que acaso Dios no le dijo al hombre cuando lo creó que usted se señorea sobre todos los animales del campo. El hombre perdió ese señorío cuando se lo entregó a la serpiente. Ahorita el Señor de los hombres es la serpiente. Ahorita Jesús está diciendo, mire, la serpiente se los come a ustedes o ustedes se comen a la serpiente. Piénsenlo. Yo prefiero tragarme la serpiente o hollar el escorpión y no dejar que Él me traiga a mí. Estamos en guerra. O lo matan o me mata. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se va a dejar morir? No, haga caso, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Amén. Pero si Jesús le está diciendo, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada les dañará. ¿Viste? Bueno, ¿será que habrá de desayunar mañana? No, amén. Es las palabras del Señor. La semana pasada hablamos, Pedro estuviera aquí, hermanos, lo que les hemos dicho, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos contemplado es que la vida es, y eso lo estamos diciendo para que tengan comunión con nosotros. Si Pedro estuviera aquí, le dirían a Pedro amén. Y si el Señor les dice, oye, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada los dañará. Y usted todavía, amén, Señor. Entonces salga, expulse demonios, ore por los enfermos. Es la potestad que tenemos, porque entendimos el poder que Él tenía en el desierto. Era como el de este animalito. No le tiene miedo a la serpiente, no le tenía miedo al diablo. La gente le tiene miedo al diablo. ¿Por qué? Hebreos, para terminar, se me alargó la predica. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Con esta sí termino. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Escucha bien lo que está diciendo, porque está la palabra para terminar. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que se corrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Amén. Usted le tenía miedo al diablo. Diga usted, yo le tenía miedo al diablo. Ya no, me lo voy a tragar. No, expúlselos, trágueselos. Dice, les doy potestad de dar serpientes y escorpiones. Cuando usted le diga, Señor, amén, entonces salga con ese poder de la autoridad de la palabra, porque su cuerpo por dentro está teñido del verbo, teñido en sangre. ¿Cuál palabra he dado yo aquí un domingo que no tenga la palabra teñida en la sangre? Para que eso esté entre ustedes. Ahorita esta es la prédica que está esperando hace mucho tiempo, para que entiendan el poder y la autoridad que nos ha sido dada, de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¡Ay, amén!
Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por darnos esa potestad, que eso no fue dado solamente a los 12 que estaban contigo, ni a los 70 que tú enviaste después, sino que nosotros nos regocijamos, Señor, de saber que tú fuiste que nos dio esa potestad, porque tú te acordaste de nosotros, porque nos permitiste nacer de nuevo, porque ahora sabemos, Señor, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida en el cielo, porque nosotros no hemos blasfemado tu nombre, porque así lo dijiste, que tú harás un libro de recuerdo y escribirás el nombre de todos los que aman tu nombre. Y por eso el Padre nuestro dice, santificado sea tu nombre. Así que nosotros hollamos serpientes, escorpiones, para santificar tu nombre, para que tu nombre sea glorificado, para que todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra, también ahora lo haga desde el cielo. Ayúdanos, por favor, para liberar a todos los oprimidos por el diablo, que tienen el temor a la muerte, que tienen temor a las enfermedades, para que ellos tengan el poder de tu palabra, para que oyen serpientes, para que no se dejen creer del enemigo que están enfermos, para que no se adueñen de la enfermedad, porque tú llevaste toda la enfermedad. Ayúdanos, por favor, que tu sangre está fluyendo dentro de nosotros para liberarnos, para darnos vida. Tu palabra es la palabra que nos restaura y nos da ánimo para seguir adelante y entrar en el reino de los cielos. Guíanos por el Espíritu Santo siempre, Señor. Ayúdanos para que nosotros no estemos siendo engañados y tampoco engañemos a los demás, hablándoles mentira, engañándolos, porque así mostraríamos que somos hijos de Satanás y no hijos tuyos. Ayúdanos para que las palabras que salen de nosotros sean palabras fieles y verdaderas hasta el último día de nuestra vida en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.